Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 28 de septiembre del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Isaías capítulo 55, versículo 11 dice la palabra de Dios que Dios cuando envía su palabra no regresa a Él antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Abramos nuestro corazón para que sea ese terreno fértil que al recibir la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, con perseverancia demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 16 del versículo 19 en adelante. El rico malo y Lázaro el pobre. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a quien moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él está aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se impone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan hacerlo, ni de allá puedan pasar hacia nosotros. Replicó pues entonces: Te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: No, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va, a ellos se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convertirán, aunque resucite un muerto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos, mis amados hermanos y hermanas. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que recibiéndola con humildad en mi corazón, persevere en ella y dé mucho fruto con perseverancia y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas,
En el Santo Evangelio del día de hoy vemos a Lázaro y al rico. El rico quien disfrutó de todos los bienes terrenales, mientras Lázaro sufrió males, enfermedades, sufrimientos y no tenía ni qué comer. Luego vemos que esta vida es pasajera, dice en Eclesiastés capítulo 5 del 13 al 15, con nada venimos y nada nos llevamos. Sucede así, se muere el rico y va a parar al infierno, al lugar de sufrimiento. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1033-1035, dice que el que voluntariamente se aparta de Dios y muere en pecado mortal, va, luego que se muere, al infierno, que es el lugar alejado para siempre de la gracia de Dios, segunda de Tesalonicenses 1:9. Pero es quien lo hace voluntariamente, se aleja de Dios. Porque Dios nos ha dado el libre albedrío, la libertad. Eclesiástico capítulo 15, versículo 14. Por eso ustedes y yo hemos de vivir prudentemente, no como necios, dice Efesios 5:15. Porque de todo tendremos que darle cuentas a Dios. A Él nada está oculto. Todo tenemos que darle cuenta a Dios. Hebreos 4:13. Entonces, también muere Lázaro, se va al seno de Abraham. El seno de Abraham en el Antiguo Testamento se refiere a ese lugar que se decía el Sheol, donde iban los justos e iban los injustos, digámoslo así. Entonces, ¿qué sucede? Ellos esperaban la redención de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Cristo muere, dice en 1 Pedro 3:19, fue a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces, se está hablando de eso. Entonces vemos como Lázaro va al seno de Abraham, el rico va al Hades, al infierno, a ese lugar de tormento. Y estando ahí le dice, Padre Abraham. Una enseñanza de ahí podemos mirar que la palabra padre, como dicen los protestantes en Mateo 23:9, no, a nadie llamen padre. Ellos sacan fuera del contexto lo que Jesús quiere decir en Mateo 23 del 1 al 13, que no debemos de creernos nunca más que los demás. Aquí el rico llama Padre Abraham. Manda a Lázaro que moje su dedo en agua y me toque la lengua porque estas llamas me atormentan. Eso es la pena del infierno. Eso es la pena de estar lejos de Dios. La pena de estar para siempre lejos de la gracia de Dios. Y le dice el padre Abraham, tú ya tuviste tus bienes en vida, mientras que él tuvo males. ¿Se dan cuenta? Que todo lo que tenemos en esta vida es pasajero. Y a veces así nos cerramos a ayudar a los demás. Dice en Proverbios 4:27-28, si alguien te pide un favor, no le dejes esperando, si en tus manos está el poder hacerlo. Esta vida es pasajera, mis queridos hermanos y hermanas. Nadie es eterno en el mundo. El Señor nos va a llamar en cualquier momento y cuando Él quiera, de Él somos. Nos dice Salmo 100, versículo 2. Entonces, ¿por qué no ayudar a los demás? ¿Por qué no poner en práctica las bienaventuranzas que el Señor nos enseña? Y cuando nos toque ser como Lázaros, soportar los sufrimientos con calma, porque sabemos en quién tenemos puesta nuestra esperanza. El rico le dice a Abraham, al padre Abraham, entonces manda que vayan mis hermanos. Dice, no, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Cuántas veces a ustedes y a mí nos ha llegado la palabra de Dios a través del Evangelio del día, en la homilía en la iglesia, en el grupo de oración y cuando leemos la palabra de Dios? Y no podemos decir que, oh, no sabía, actué por ignorancia. Puede que hayamos actuado por un tiempo por ignorancia, pero el Señor siempre se manifiesta porque Él nos ama para que nos convertamos y nos salvemos.
Y le dice, tienen a Moisés y tienen a los profetas. Por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, nunca endurecer nuestro corazón de la palabra de Dios, dice en Hebreos 3:12. Hermanos, que nadie haya de un corazón malo que endurezca, o endurecido, que le haga apostatar de la fe o alejarse de la fe. Porque cuando endurecemos nuestro corazón, no recibimos la palabra de Dios y por ende nos alejamos de la fe, porque la fe viene de la predicación de la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Entonces, es importante esto entender, mis queridos hermanos y hermanas, para que ustedes y yo, así nos toque sufrir. Escuchen como dice el apóstol San Pablo en en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice, por este motivo estoy soportando estos sufrimientos. Si ven que él también sufría, entonces no es que, entregué mi vida al Señor y ahora sí soy feliz. El Señor te hizo para ser feliz. Eso es un dicho mundano. Dicen Siracides capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Siracides o Eclesiástico. Hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces hay que prepararnos para la prueba. Así como a través de la prueba es que el Señor nos va purificando. Dicen en Romanos 5:3, que cuando vengan las tribulaciones debemos estar alegres, porque la tribulación engendra la paciencia engendra la esperanza la virtud probada. Entonces, eso es lo que ustedes y yo necesitamos entender y ser perseverantes en las tribulaciones, en las persecuciones, en los sufrimientos. Dice, por este motivo estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. Ustedes y yo sabemos que en quién tenemos puesta nuestra fe, por eso no nos avergonzamos, no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de la palabra de Dios, no nos avergonzamos de ser cristianos, no nos avergonzamos de vivir las bienaventuranzas. Y estoy convencido de que estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ustedes y yo sabemos en quién tenemos puesta nuestra confianza. Esta vida es pasajera. Lázaro sufrió un tiempo, claro que sí. Se murió y fue a gozar eternamente, mientras que el rico que gozó temporalmente fue a vivir las penas del infierno. Que eso no nos suceda a nosotros, que el Señor nos dé la gracia, la perseverancia de vivir las bienaventuranzas y de buscar los bienes celestiales, como dirá San Pablo en Colosenses capítulo 3 del versículo 1 al 2. Recuerden esto, Filipenses 3, 20, 21. Nuestra ciudadanía es el cielo. En este mundo que estamos de peregrinos, de inmigrantes. Nos dicen en 1 Pedro 2:11, somos aquí peregrinos, somos inmigrantes. Pidámosle al Señor de que ustedes y yo podamos siempre perseverar mirando y atesorando tesoros en el cielo. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice la Escritura en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.